Hola amigos de Grupo Uniradio, es un gusto en esta ocasión tener la compañía de la doctora Denise Dresser, profesora del ITAM, politóloga, periodista, activista también, y agradecerle su presencia. Hace unos momentos acaba de concluir su participación en el desayuno mensual de la COP. Y desde el punto de vista de cómo ve el México actual, Denise Dresser. Pues veo un país desilusionado con la democracia, un país que enfrenta una ola de violencia imparable, un país con un presidente desacreditado, con los peores niveles de aprobación de cualquier presidente desde que comenzaron las encuestas, y un país atribulado, pero con una ciudadanía cada vez más exigente, más demandante, cada vez menos dispuesta a aceptar las versiones oficiales de lo que ocurre en un México donde con demasiada frecuencia se pasteuriza la información. Hablaba usted sobre los monopolios, la desigualdad del país que actualmente existe. ¿Se imaginaba Denise Dresser vivir en estas condiciones en esta época todavía? Yo pensaba que las reformas estructurales iban a tener un impacto más profundo en problemas que venimos arrastrando, pero no ha sido así. Han sido diluidas en su instrumentación, han sido diluidas por órganos reguladores que no tienen dientes suficientes para asegurar su buena implementación. Veo un país con una desigualdad brutal que ha venido creciendo con el paso del tiempo, según el reporte que cité de Gerardo Esquivel. Y veo que si no se toman medidas deliberadas de política pública que tienen que ver con un sistema fiscal más progresivo, con el impuesto a las herencias, con inversión pública en educación y en infraestructura, esas desigualdades van a seguir y permaneceremos como un país con una subclase permanente de 50 millones de pobres, dependiendo de quién mida. Esta situación se está llevando a la corrupción del país. Vaya, los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres, incluso está habiendo más pobres. La corrupción no es específica de México, pero la impunidad sí. Esa impunidad que ha sido permitida por una clase política que ve al gobierno como un lugar al que se llega para distribuirse el botín. Se acaba de aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción y desde su aprobación hemos visto al presidente ya envuelto en un escándalo de conflicto de interés frente al cual no ha recibido una sola sanción. Entonces creo que si no tomamos con seriedad el tema de la corrupción, seguiremos padeciendo sus efectos. El hecho de que le cueste 9% del Producto Interno Bruto al país y sea el obstáculo más importante para la inversión y el hacer negocios en México. Además, el descrédito de las instituciones y el debilitamiento de la confianza ciudadana en el gobierno. Si no terminamos con la impunidad, la corrupción simplemente seguirá por más leyes y sistemas nacional anticorrupción que se creen. ¿Hacia dónde se está yendo el país? ¿Hacia dónde están llevando los políticos y quienes tienen el poder de dirigir un México actual? ¿Hacia dónde vamos? Creo que vamos a una situación en la que quien gane en el 2018 será quien tenga el discurso más antisistémico, quien ofrezca soluciones, aunque sean inviables, pero que la ciudadanía piense que entrañen un golpe de timón o un cambio de rumbo, porque las encuestas revelan una profunda insatisfacción con el gobierno a todo nivel. Entonces, creo que la contienda va a implicar probablemente la salida del PRI del poder y una disputa entre el PAN y el PRD sobre quién ofrece una transformación verdadera y estructural del país y no solo la administración de la crisis. ¿Qué hay de los independientes? Hace unos meses yo los veía como una verdadera opción. Creo que los espacios para los independientes se han venido cerrando, sobre todo a raíz de la elección de las elecciones del 2016, donde al frente opositor PAN-PRD le fue tan bien. En la medida en la que se construya un frente opositor con ese perfil, creo que la participación de los independientes se va a volver cada vez más irrelevante. Lastimosamente, porque tendrían el valor de incluir temas en el debate y en la agenda que muchos políticos partidistas no se van a atrever a tocar. ¿Cómo hacerlo? Porque digo, insisto, caigo a lo mismo de que los mexicanos dicen, hablan, pero el gobierno hace otra cosa.
Que salgan a la calle y elijan una causa, hay tantas. Que vean asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando y que se sumen a ellas. Que usen las redes sociales como un vehículo de información alternativa, que formen parte del equipo de rescate de un país secuestrado por su clase política. ¿La Casa Blanca, el departamento en Miami, es parte de ese secuestro? Absolutamente, porque son acciones, claros conflictos de interés que no han sido sancionados ni reconocidos como tales. Son actos de corrupción que en otro país le hubieran costado al presidente el puesto y que en México son vistos como normales. Si la ciudadanía no comienza a entender la anormalidad de la normalidad en México, seguiremos siendo el país que somos, un país disfuncional, con gran potencial, con mucho a favor, con extraordinarias riquezas naturales, millones de personas talentosas y trabajadoras, pero caminando de lado en una mediocridad permanente que deja a millones de ciudadanos sin derechos y sin movilidad social. Ojalá los mexicanos se indignaran más y que transformaran esa indignación en algo creativo, porque creo que demasiados aceptan que Enrique Peña Nieto haya plagiado su tesis en lugar de exigir su renuncia, cuando ya la exigencia de la renuncia tendría que haberse dado en múltiples ocasiones por otros eventos significativamente más importantes que este. Creo que nos estamos acostumbrando a la mediocridad de la clase política y tenemos derecho a exigir más. Perfecto, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Es Denise Dresser. Les invitamos a que continúen en las diferentes plataformas de Grupo Uniradio, www.uniradioinforma.com, el portal número 1 de Baja California, también a través de UTV 157, tu canal local, y a través de RCN Noticias. Muchas gracias, continuamos.